Te damos muchas gracias por esta tarde, gracias porque tú siempre tienes cuidado de nosotros y gracias porque podemos aprender de tu palabra, que todavía tenemos esa libertad y no hay oposición para las enseñanzas tuyas, Dios. Bendice a los que están conectados, a sus familias. Por favor, tú, como siempre, habla a nuestro corazón y todo esto te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Ok, ahí entonces ya todos pueden ver mi pantalla. Déjenme ver, modo esto más chiquito. Bueno, para ver quiénes están. Sí, ahí ya puedo ver. Ok, miren, vamos a continuar con Marcos y se acuerdan que estábamos viendo cuando Jesús calma el viento y el mar. Entonces vamos a continuar en esa parte. Ahorita voy a hacer un breve resumen porque no lo alcanzamos a terminar. Entonces, ¿se acuerdan que habíamos visto esto? Mm, La relación que tenía la historia de Marcos con la tormenta, con Jonás. Vimos la vida de Jonás brevemente y de ahí ya vimos algunos comentarios que ahorita los vamos a ver. Dice, contraste entre Jesús y sus discípulos. ¿Se acuerdan que Jesús tenía plena confianza y él estaba dormido? Lo que habíamos visto, Jonás, los marineros combatieron por sus propias fuerzas, se les ofrece el camino de salvación, pero prefieren esforzarse. ¿Se acuerdan que veíamos que muchas veces, eh, lejos de buscar el camino de salvación, que es por la gracia, por la fe, queremos hacerlo a nuestras fuerzas? Y pues así la salvación nunca se va a obtener así. Y de igual forma ninguna promesa espiritual se va a alcanzar por nuestras propias fuerzas. Pero aquí es muy importante que separemos porque hay mucha gente que se puede confundir y dice, bueno, no me dices que no me esfuerce, pues entonces nada más me la paso sentado, orando y descansando y todo pasivo y Dios me va a responder. Entonces ahí es donde hay una línea muy delgada entre la fe y el esfuerzo. Entonces, aquí nada más para hacer énfasis, la salvación no podemos hacer nada por nuestras propias fuerzas para la salvación. O sea, es decir, yo, César, ¿cómo me voy al cielo? Por mucho que me esfuerce, por mucho que trate de ser bueno, por mucho que ayude a las personas, eso no me da la salvación. Entonces, ¿cómo obtengo la salvación? Reconociendo que soy un pecador, reconociendo que tengo orgullo en mi corazón y reconociendo que el pecado es muerte. Entonces, reconociendo que yo no me puedo salvar por mí mismo. Y en ese momento, voltear a ver a Jesús y decir, a través de la vida de Jesús y de su muerte y su resurrección, yo tengo acceso a la eternidad, porque Él pagó los pecados que yo hice, no tengo forma de pagarlos, pero a través de Jesús sí. Entonces, ahí es donde entendemos la salvación. Y en las historias de la Biblia vienen muchos ejemplos donde especifican eso. Entonces, eso es muy diferente ahora. No quiere decir que entonces ya no haga nada. Eso es para la salvación. Ya después hay muchas formas en las cuales podemos lograr las promesas y eso lo vamos a ir viendo. Lo mismo, falta de fe, el temor o cobardía se apodera de nosotros. Así pasa, o sea, piénsenlo. No sé, si alguien le tiene miedo a los perros, por mucho que tú digas en tu mente voy a estar tranquilo, etcétera, etcétera, y cuando ves al perro y que se te acerca, empiezas a sudar, empieza a temblar y como dice aquí, el temor se apodera de nosotros. Y ya no, ahora sí que ya nos bloqueamos muchas veces, podemos salir corriendo, no reaccionamos como queremos. Entonces, eso es lo que pasa con nuestra vida. Muchos miedos tenemos, o sea, el de los perros es algo normal. ¿Sabían que hay un miedo que incluso en las estadísticas está más alto que el miedo a morir? ¿Cuál creen que es? No, hay otro, hay un miedo que haciendo encuestas, preguntando a las personas, todavía es un miedo mayor al de morir.
¿Cuál se imaginan que es? ¿A la oscuridad? Es otra opción, pero no es el más alto. ¿Qué otro se imaginan? ¿A ser abandonado? Es igual, es otro. Todos esos que me están diciendo son buenos, pero hay uno muy Al, tal vez cuando estás en el mar, ahogarte. miedo a Dios, miedo a ahogarte, también son unos. ¿El ¿Qué creen? Y demonio? se van a sorprender. ¿A ¿Cómo? estar solo? Ujú. Ahí van, pero ¿qué creen que el mayor miedo que tienen las personas, de acuerdo a las estadísticas, es a hablar en público? La mayoría de las personas les da un pavor, o sea, que les dijeran, ¿sabes qué? Ahorita vas a pararte y vas a hablar frente a 500 personas, no podrían, o sea, no dicen ese miedo, es algo con lo que las personas no pueden, o la mayoría les cuesta y dirían, no, prefiero otra cosa, ¿eh? O sea, dentro de esas escalas, y eso siempre salía, ese miedo a hablar en público. ¿Por qué? Porque no nos gusta estar expuestos a los demás, no nos gusta que nos vean, a lo mejor, imagínense, dice, soy yo contra 1000 personas, voy a estar bien vestido, ¿qué voy a decir? Si no conozco, etcétera, etcétera. Pero bueno, y todos los miedos que me decían al final son importantes, ¿no? Pero para que vean cómo muchas veces como personas hay muchos temores en nuestro día a día que tenemos y que nos pueden afectar tanto física, mental, psicológicamente. Pero ahí es donde entra Dios y ahorita lo vamos a ver. Hay quien diría, o sea, que nada más descansando en Dios voy a superar esos miedos. Pues, ¿qué creen que sí? Ahora, hay otra cosa. Para poder superar los miedos tenemos que irnos enfrentando a ellos, pero poco a poco. O sea, por ejemplo, eso del pánico escénico o hablar frente a muchas personas, no crean que se va a solucionar aventándonos al ruedo y hablar, nos vamos a traumar peor. Pero podemos empezar a practicar con un grupo de personas, con nuestra familia, primero nosotros solitos en el espejo y así, y poco a poco. Lo mismo que decían a lo mejor el miedo a nadar. Por ejemplo, mi suegra, que apenas nos compartía, ya está tomando clases de natación y ella le daba miedo nadar. Y obviamente en sus clases van de poquito, van de menos a más. Inician con su popote y ahí se la llevan poco a poquito y empiezan a bracear. Y ya ahorita ella ya, o sea, antes ella nos compartía que incluso meterse al agua así, sumergir la cabeza le daba miedo. Y ahorita ya, o sea, ya se anima, pero es de menos a más. Y así es como se van superando los miedos. Lo mismo, cada situación, lo de la oscuridad. Ahora, hay cosas que no ahora, eso, hay muchas cosas que están en nuestro control y ahorita lo vamos a ver. Como eso, una clase de natación, bueno, puedo ir y poco a poco la llevo. No sé hablar en un idioma que no conocemos, poco a poco ahí vamos a ir. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, lo que decían, el miedo a estar solo? Eso no lo puedo controlar. Si de repente ya no estoy ya no, mi familia ya no está, eso no depende de mí, de inicio, ¿no? A lo mejor sí podemos buscar amistades, visitar a nuestros familiares, hay formas de hacerlo, pero muchas cosas no las vamos a controlar. Y ahí es donde quiero que identifiquemos dónde entra Dios. En todo lo que nosotros no podemos controlar es donde tenemos que tener fe, tenemos que descansar en Dios. Piénsenlo, esa tormenta. Por mucho que hicieran los marineros lo que quisieran o los discípulos, no dependía de ellos. Y ahí es donde quiero que entendamos esa diferencia, que nosotros muchas veces nos estresamos por cosas que no podemos controlar. Y entonces, ¿para qué invertimos tiempo, energía, nos estresamos, caemos en ansiedad si eso no depende de nosotros? Entonces, siempre que tengamos situaciones, debemos de tomar un tiempo para decir, a ver, ¿esto depende de mí o no depende de mí? Si está dentro de mi rango de influencia, pues ok, nosotros podemos tomar cartas en el asunto. Si me siento solo, ok, puedo ir a visitar a mis familiares, puedo buscar amigos, eh, cosas que dependan de mí. Si puedo, si tengo algún problema, ok, ¿qué depende de mí? Y me enfoco. Y lo que no depende de mí, se lo dejo a Dios, descanso en Dios. Así es como lo debemos de ver. Fíjense, vamos a ir avanzando para que quede un poquito más claro. Lo que les decía la otra vez, la fe requiere valentía. ¿Por qué? Porque no todos lo hacen. O sea, el tener esa fe
cuesta mucho trabajo como personas porque es descansar y confiar en que Dios lo va a hacer. No todos son valientes. Confiar en Dios implica no dejarse aterrorizar por las dificultades o pruebas de la vida y nuestra firme confianza en la providencia del Señor. Traerá sobre nosotros la paz de Dios aún en medio de las peores situaciones. Piensen que se quedaron sin trabajo, algún cambio drástico y a lo mejor lo primero es, ¿qué voy a hacer? No tengo dinero. Pero si confiamos en Dios, no dejamos aterrorizarnos, obviamente vamos a hacer lo que nos corresponde, actualizar nuestro currículum, enviar los CVs, buscar opciones, pero la clave es internamente cómo estamos. ¿Vamos a estar descansando en Dios o vamos a estar afanados? Porque si imagínense que todos los días nos levantamos y lo primerito mandar currículums y andar corriendo y buscando, no estamos confiando en Dios, no tenemos fe. Mm. Lo primero sería orar, confiar en Dios, pedirle a Él que Él nos guíe, antes de mandar un CV, orar, que Él nos dé gracia, y ahí es como vamos jugando entre esas dos. Ok, vamos a seguir avanzando. Dice, maestro, no tienes cuidado que perecemos, lo habíamos visto en Marcos 4:38. ¿Qué pasó? El Señor puso a prueba su fe en el ámbito de su vida cotidiana. Igual lo mismo, lo habíamos visto. Muchas veces le hacemos esta pregunta, Maestro, Dios, Jesús, no tienes cuidado de mí que me estoy pereciendo. O sea, ¿dónde estás? Por qué sigo teniendo estos problemas? Y Él nos pone a prueba en nuestra fe. Quiere ver cómo nos comportamos día a día. Quiere ver si descansamos en Él, si estamos afanados, si estamos ahí impacientes. Las tribulaciones y prueba de la vida nos muestran nuestra inutilidad e incapacidad aún en aquello que pensamos dominar bien. Acuérdense, en este caso de la tormenta, nada podían hacer ellos. Cada uno de nosotros tiene tormentas que no podemos hacer nada. Si yo creo le pregunto a cada uno de ustedes, ¿qué tormentas tienes hoy? Me van a decir, no, nada más tengo una, tengo 5. Y cada quien me va a poder contar sus tormentas. Y es respetable. Para alguien puede ser un trabajo, para alguien un tema familiar, para alguien un tema económico. Cada quien tiene sus tormentas, pero la clave está en que nuestro orgullo quede fuera, que no, que nos volvamos dependientes de Dios. Miren aquí, justamente, finalmente estas situaciones nos quitan todo orgullo y autosuficiencia y sirven para traernos al trono de la gracia. O sea, Dios, no crean que nos permite las tormentas para disfrutar y reírse de nosotros. Él lo hace para que nos despojemos del orgullo, de la autosuficiencia y lo busquemos. Para eso son las tormentas. Muchas veces decimos, ¿por qué Dios? ¿Por qué otra tormenta? Él, aunque no lo crean, es por amor, porque Él quiere que lo busquemos, que nos acerquemos a Él. Ahora, si tenemos tormentas y no lo estamos buscando, pues no estamos pasando la prueba y vamos a seguir en tormenta tras tormenta. Hagan la prueba y ante tormentas descansen en Dios, dejen todo en sus manos y Él va a decir, pues si me estás buscando, pues vamos, nos la vamos a llevar bien así, porque Él lo hace por amor. Ahora sí, miren, estos ya no los leímos. Vayan a Primera de Reyes 18:27. Ok, miren, se los leo, dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz porque Dios es, quizá está meditando o tiene algún trabajo o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Aquí, si ustedes recuerdan, era la lucha entre Jehová contra Baal y Elías se estaba burlando de los profetas Mm. de Baal y justamente, o sea, él aquí se está burlando, ¿no? Y como les dice, gritad en alta voz porque Dios es, por eso es Dios con D minúscula, porque Al se refería a Baal.
nunca van a responder ante las tormentas. Y ahí se van a dar cuenta si es un Dios verdadero o un Dios falso. ¿Qué les quiero decir? Les pongo un ejemplo práctico. Muchas veces como papás tenemos a nuestros hijos como dioses. Es nuestro Dios con D minúscula porque todo se lo damos, andamos al pendiente de él, lo hacemos, lo maleducamos, lo consentimos de más. Y ya es nuestro Dios, aunque no nos damos cuenta, es nuestro Dios. Pero cuando viene la tormenta, cuando viene la tempestad, pues nuestro hijo no nos va a resolver el problema, porque él no es un Dios verdadero. El Dios verdadero es Jesús. Otro ejemplo, nos encanta nuestro trabajo y pasamos toda la vida, todo el día en el trabajo y se vuelve nuestro Dios. ¿Por qué? Porque ganamos bien, tenemos dinero, somos reconocidos y ahí andamos, ¿no? Se vuelve un Dios. Pero lo mismo, viene la tormenta y el trabajo no nos va a responder, no nos va a dar la solución, va a estar dormido, va a estar igual que Baal. Y así podemos ver cada una de las cosas. Lo mismo lo vemos en las religiones, con los nombres que quieran, vírgenes, santos, otros dioses. Cuando viene la tormenta, ellos no van a estar ahí. El único que está es Dios. Entonces, ahí lo podemos ver en ese ejemplo cómo funciona, ¿no? Miren, vamos ahora a Primera de Pedro 5:7. Déjenme ver desde dónde les leo. Miren, desde el 6, Primera de Pedro 5:6. Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. A ser humildes ante la mano de Dios. ¿Se acuerdan con Job? O sea, ante Dios, ¿qué le podemos cuestionar? Entonces, ser humildes ante su mano. Luego dice, esta es la clave, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Este versículo está bien cortito, pero yo creo que aplica para la mayoría de nosotros. Toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ansiedad, ahorita yo creo que somos la generación que vive con más ansiedad, porque por cualquier cosa andamos ansiosos, por cualquier cosa ya andamos ansiosos, nerviosos, eh, preocupados, estresados. Entonces aquí dice claramente, ahora sí que aviéntensela a Dios. Él le gusta que eso se lo deleguemos. Miren lo que dice el 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Apenas vi un documental de África es viejito, que justamente habla de el rey de la selva, ¿no? Del león y habla de algunas especies. Y me acordé ahorita porque dice, está como león rugiente buscando a quien devorar. Pues así están ahí los leones y en cuanto pueden, ¿a quién creen que agarran? Pues al más débil, ¿eh? No se van con el más fuerte, ¿no? Se van y el que está más vulnerable sobre ese lo ataca. Porque dicen, aquí es donde, ¿para qué me desgasto, no? O sea, de toda la manada de ñus, de antílopes, no se van por el más ágil, el más fuerte, dicen, no, por el cachorrito, o se van por el enfermo, o se van por el lastimado, o el más distraído. Entonces, lo mismo aquí. ¿El enemigo qué va a hacer? Pues va a decir, ahorita está vulnerable, ahorita no está leyendo, pues vamos a tentarlo por aquí, vamos a meterle miedo por acá. Luego nos enfocamos más en el diablo que en Dios, andamos más con miedo. Ay, es que el diablo es que me molesta, es que esto, cuando en verdad hay que enfocarnos a Dios. O sea, a ver, Dios es más fuerte que Él. Entonces, hay que enfocarnos a lo que Dios nos da. Aquí dice ser sobrios y velad. O sea, el enemigo ahí va a estar. Pero ahora, ¿cómo debemos estar nosotros fuertes? Espiritualmente, yo le estoy hablando espiritualmente.
Si estoy leyendo, estoy orando, estoy buscando a Dios, estoy descansando, voy a estar fuerte. Y el enemigo pues, no va a querer echarse la bronca así directamente, va a decir, híjole, pues en cuanto esté vulnerable, pues lo ataco, pero él se va a ir por los más débiles. Entonces nosotros tenemos que estar fuertes con Dios. ¿Para qué? Para que resistamos mejor. Fíjense, el 9 aquí da la clave, al cual resistid firmes en la fe. Así lo vamos a resistir. Aunque sea un león rugiente, lo vamos a resistir firmes en la fe. O sea, ¿qué quiere decir? ¿A nuestras fuerzas? No. A nuestras fuerzas nos va a ganar. Firmes en la fe, y el diablo, aunque así sea un león rugiente, pues no va a poder hacer nada. Sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Siempre va a haber oposición. O sea, ya partan de la base que como cristianos va a haber ataque. Piénsenlo, somos esos antílopes y va a haber leones que a fuerza nos van a querer. Eso es de cajón. Pero nosotros en nuestra chamba, buscar a Dios con la fe y estar con Él. Fíjense, ahora aquí ya Dios nos la voltea. En Marcos, váyanse a Marcos 4, regresando a la historia. Marcos 4:40. Aquí ya Dios nos pregunta y ahí ya nos cae la pedrada a todos. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? En cualquier tormenta que tengamos, Dios nos pregunta eso. Amedrentados es afanados, preocupados. ¿Por qué no estás descansando? ¿Por qué no tienes fe? Así me dice, ¿por qué no tienes fe, César? ¿Por qué estás amedrentado? ¿Por qué estás así, Marlene? ¿Por qué estás así, Oli, Moni, Tito, Ceci, todos los que estén? ¿Por qué estás así? ¿Cómo no tenéis fe? Y vamos a hacer hincapié en todo esto, porque aunque son palabras, les digo, cortas, hay mucho por escarbar. Fíjense, analicémoslo. El mayor peligro, desde el punto de vista de Dios, no era el viento o las olas, sino la incredulidad de los discípulos. Eso es lo que a Dios le preocupa más. Váyanlo analizando así como por etapas, luego nosotros lo vemos, nuestra visión es así, y Dios lo ve a largo plazo, lo ve con mayor panorama. Cuando tenemos una tormenta, una situación, un problema, y si estamos amedrentados, a Dios no le preocupa el problema, porque Él, ahorita lo vamos a ver cómo lo resuelve así. Lo que le preocupa es que tenemos incredulidad, porque Él sí dice, híjole, es que ahí el problema es del corazón, el problema es de mi hijo que no me cree. Piénsenlo si son papás y tienen hijos pequeños y que estén con su hijo y ante un problema que tenga él, ustedes se lo podrían solucionar rápido, pero viera que no confiara en ustedes su hijo. Dijera, no, papá, es que tú no me vas a poder ayudar y llorara y eso. Te va a doler más que no que confíe en ti tu hijo más que el problema. Es lo mismo con Dios. Entonces, ¿por qué? Porque es nuestro corazón. Lo externo, acuérdense, Dios no le interesa porque eso lo puede cambiar inmediatamente, pero lo interno, acuérdense que Dios es respetuoso y Dios no se puede meter, Dios no puede hacer como una varita mágica, ya te quito la incredulidad. No, Él dice, esa chamba te toca a ti, sabes el camino y tienes que confiar y creer en mí y buscarme. Ahora, si queremos esforzarnos y hacer obras, ahora sí que entre comillas, que sea buscar a Dios. O sea, si nos queremos esforzar, hay que levantarnos temprano para leer, para orar, hay que esforzarnos en buscarlo. Ahí sí vale la pena, pero en todo lo demás, la verdad, no vale la pena. Entonces, siempre piensen desde el punto de vista de Dios, que es lo más importante. Si ustedes analizan, ahí se las volteó y nos las voltea muchas veces. Primero le reclamamos, como decía aquí, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y Dios nos dice, ¿por qué estás así? ¿Por qué no tienes fe? Más bien es al revés. Nuestros mayores problemas están en nosotros, no en nuestro entorno.
efectivamente. Y eso es algo con lo que tenemos que trabajar mucho. ¿Por qué? Muchas veces en nuestro día estamos enojados, tristes o preocupados, pero por nuestra actitud más que por lo que pasa afuera. Y ahorita vamos a ver eso de la ley de control. Es muy importante y yo lo estaba analizando. Vamos a suponer, si yo tengo una discusión con Marlene, en realidad depende de mí y no de ella que yo siga enojado y que yo siga peleando. Pero si yo entre mí yo soy orgulloso y ya no quiero arreglar y ya digo, ya peleamos, ya no le voy a hablar y me sigo así, todo mi día se puede arruinar, pero no por ella. Así ella haya tenido la culpa, vamos a suponer, y que me haya hecho enojar. Todo el problema de mi día no es por ella, va a ser por mí, por la actitud que yo tengo. Porque a lo mejor yo podría decir, ya, ni modo, yo quiero estar bien, yo puedo controlar cómo me siento y ya decir, ya lo paso por alto, voy a tener buena actitud. Y cambia, porque el problema lo creamos en nuestra mente. Vamos a suponer, si nuestras expectativas sobre una persona son altas y estamos esperando que una persona reaccione de tal manera, y esa persona no reaccionó como nosotros esperábamos, nos decepcionamos y nos bajonea, pero la otra persona ni se enteró. Entonces el problema quedó en nosotros, no en el entorno. ¿Qué les quiero decir con esto? Que debemos de trabajar mucho en cómo tomamos las cosas. Les voy a decir algo que aunque nos duela, pero es la verdad, si somos muy sensibles, al que nos va a afectar más es a nosotros y no a los demás. Tenemos que cambiar esa percepción y tenemos que cambiar nuestra forma de ver las cosas, porque si no, todo eso nos va a ir afectando y el mundo va a ser así. O sea, es parte de la vida, es parte de las pruebas, es parte de la situación. Y si nosotros estamos esperando que el mundo cambie, que la sociedad cambie, que el entorno cambie, nunca va a pasar y entonces siempre vamos a estar con esos problemas. Entonces, les apuesto que de esas tormentas que tenemos, si analizamos, muchas ya podrían desaparecer hoy mismo, con el simple hecho de cambiar nuestra actitud interna y decir, ok, estoy preocupado por esta situación, no depende de mí, yo puedo cambiarlo, ni modo, ya, ahí se queda y cambiamos. Les pongo un ejemplo en la vida diaria, ¿no? Nosotros estábamos yendo o bueno, queríamos ir a un gimnasio y la mayoría están llenos. A la hora que queremos ir están llenos y nunca se puede hacer ejercicio. Si siempre estamos esperando eso, nunca vamos a poder ir. Y ayer justamente pasó, yo estaba así, de repente veo a Mar, ya estaba haciendo ejercicio aquí en la casa. Y ya, o sea, con eso solucionó su problema, se puso a hacer ejercicio, me dijo, es lo que iba a hacer allí en el gym, mejor lo hice aquí y ya, lo hice. Entonces, ¿qué pasó? Cambia nuestra forma de ver y decimos, ¿cómo sí? Me acuerdo que un jefe me decía, busque el cómo sí. Entonces, sí es cierto, hay que decir, ¿cómo sí? Y ya, o sea, si nunca vamos a hacer que en el gym deje de ir gente a la hora que vamos a ir. Y hay de dos, o nos acostumbramos a ir lleno de gente o buscamos otra solución y vamos a otro lugar o hacemos en otro horario o hacemos en nuestra casa. ¿Por qué les pongo estos ejemplos? Porque muchas veces nuestras tormentas se pueden solucionar con eso. Y Dios muchas veces diría, no te ahogues en un vaso de agua. Todavía ni viene la tormenta y tú ya te estás ahogando. Resuelve tu problema interno y ya, ve qué puedes hacer, qué tienes que cambiar. Ok, vamos avanzando. Esta es clave. Lo vimos desde el capítulo 4:35. ¿Qué dice Jesús? Fue al inicio, ¿eh? Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. O sea, él les estaba dando una garantía. Antes de la tormenta, antes de todo, él dijo, pasemos al otro lado. Así es Dios. O sea, Dios no les dijo, vamos a intentar cruzar, vamos a ver si podemos cruzar porque no sé cómo esté el viento. Dios no le preocupa, Él dijo, pasemos al otro lado. Esa es clave porque desde ahí ya sus discípulos pudieran haber dicho. Por eso es que les dijo, ¿cómo no tenéis fe? Si sus discípulos hubieran tenido fe, hubieran dicho, Jesús nos dijo que íbamos a pasar al otro lado. No sé cómo le vaya a hacer, si ahogándonos o por submarino, lo que sea, aunque todavía no existía, pero Él nos va a llevar al otro lado. Ahora, ¿cuántas historias ya leímos de la Biblia? ¿Cuántas veces ya vimos cómo responde Dios? Entonces Él nos da una garantía.
vamos a suponer de la salvación, Él nos da una garantía. Él nos dice, cuando mueras, tu alma no va a perecer y vas a estar en la eternidad conmigo. Y es una garantía, y esa garantía no nos la da nadie. No la encontramos en ningún otro libro, en ninguna otra persona, en ningún otro Dios con D minúscula. No, Él nos da esa mayor garantía y nos la da como regalo, gratuito. Y nos da más cosas, o sea, más cosas. Si hacen una lista de peticiones, lista de oración, eso se los recomiendo mucho, que hagan su lista de oración, pongan la fecha en la que lo piden, lo que le piden y oren diariamente y cuando le responda, pongan la fecha en que le respondió y se van a ir dando cuenta de toda esa respuestas que les va dando Dios. Porque ¿qué creen? Que como personas somos bien olvidadizos y no nos acordamos de cuando Él nos responde, nada más nos acordamos de lo que nos falta y de lo que no tenemos, pero no nos acordamos que ya nos respondió A, B, C, D, E, F. Y esa lista de oración nos ayuda porque aumenta nuestra fe. Y ya vamos a decir, ay, sí es cierto, Dios me respondió aquí, ay, sí es cierto, Dios me respondió por acá, y ay, sí es cierto, ¿cómo estoy dudando por este tormenta pequeñita si Dios ya me respondió en esta otra? Entonces va cambiando. Hijo, sí, de hecho hoy ya ven que les compartí en la mañana de tu prima, Lupita, que pues Ajá, es una oración contestada el que ella ya busque a Dios, pues porque ya gustó de él y porque ella lo quiere hacer, ella pues lee. Y ahora pues es bonito ver que ahora ella quiere un anhelo para su hijo y sin duda alguna pues está orando por la salvación de su hijo y por todo lo que pues ella anhela para su hijo. exacto. Lo mejor para su hijo, para que Así es. Entonces, por eso es muy importante las listas de oración. Si no la hacen, les recomiendo que la retomen. Si ya la hacían y la dejaron, vuelvan a hacer. Pero ténganla visible. Así sea en una hoja de una libreta de cuadriculada, la recortan, la pegan en su cuarto y le ponen. Estoy orando por mi hijo, estoy orando por mi familia, por la salvación, estoy orando por tal trabajo, estoy orando. A lo mejor inician con una lista, un enunciado, o con tres. Cuando menos se den cuenta, ya no les va a cansar esa hoja y van a poner otra hoja y así, pero eso va a aumentar nuestra fe. Ok, ¿qué pasa? El problema fue que se dejaron llevar por sus sentimientos y emociones en lugar de la palabra de Dios. Ahora, Dios nos hizo así, o sea, somos personas emocionales. La mayoría de nosotros somos emocionales y nos dejamos guiar por nuestros sentimientos y emociones. O sea, Dios también no quiere que seamos robots, así lo hizo. Si alguien me dijera, es que yo lloro diario, no importa, o sea, así nos hizo Dios, está bien. O no, pues es que yo, luego reacciono y me enojo y yo no soy paciente, yo soy directo y yo digo, ok, así somos. Sin embargo, no hay que dejarnos llevar por sentimientos y emociones, porque analícenlo. ¿Cuándo ha sido la mayor vez en que nos hemos metido en problemas o en que hemos metido la pata? Siempre ha sido porque estamos enojados y dijimos algo enojados. O siempre ha sido porque andábamos o bien contentos o bien tristes y tomamos la decisión de comprar algo y ya nos endrogamos bien feo o de cualquier decisión, ya sea decisiones de compra, decisiones de familiares, etcétera, pero es o porque estamos enojados o porque estamos muy felices o muy tristes. Entonces, no es recomendable que tomemos decisiones así. Tenemos que dejárselo a Dios y decirle, Dios, tú guía, tú dame la tranquilidad, la confianza y tú muéstrame. Y así es como debemos de ser. Es difícil, sí, porque estamos acostumbrados a todo hacerlo por emociones, pero si lo analizamos, les digo, casi siempre cometemos errores. Entonces, necesitamos depender de Dios. Miren, aquí yo les ponía, esta ley de control no viene como tal en la Biblia, se la estoy poniendo porque
me he dado cuenta que sí pasa. Yo lo escuché en un seminario de Brian Tracy, que es un seminario de la psicología del éxito, le llama, y viene mucha información, pero lo que me llamó la atención es que coincide con lo que dice o sea, indirectamente con lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Fíjense, miren lo que dice, ley de control. Te sentirás positivo en la medida que percibes que controlas tu propia vida, mientras que te invadirá una sensación negativa cuando notes que tu vida se haya influenciada por una persona o fuerza externa. ¿Qué les quiero decir con esto? Si ahorita yo les dijera, a ver, hagan un ejercicio, ¿en qué área de su vida se sienten mejor? Si yo les pregunto eso, y es más, piénsenlo, no me lo respondan ahorita si quieren en voz alta, pero yo les pregunto, ¿en qué área de su vida se sienten mejor? Y vamos a suponer que fuera el área familiar, el área física, el área de salud, el área espiritual, el área laboral. Todas esas áreas piensen cada una, cómo se sienten. Y aquí viene lo importante. En la que se sienten mejor es en la que tienen mayor control. Ustedes. Vamos a suponer, me siento bien en mi área de salud. Les apuesto que si alguien me dijo que me siente bien en el área de salud, es porque está controlando su peso, es porque está controlando, no se ha enfermado seguido, está comiendo saludable, tiene control en esa área, por eso se siente bien. Vamos a suponer que les preguntara, ¿cómo me siento en el área amorosa? No, pues esa me siento bien mal. ¿Por qué? No tengo control. Porque a lo mejor pelean mucho con su pareja, porque no se ponen de acuerdo, porque uno dice A y el otro B. Como no tenemos control, no me siento bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hagan una lista igual de sus áreas. Pongan espiritual, laboral, familiar, de salud, deportiva, todas las que para ustedes sean importantes. Y vean en cuáles tienen control y en cuáles no, y esa es la que les va a decir cómo se siente. ¿Por qué les digo esto? Porque aquí viene lo siguiente. La ansiedad y estrés aparecen como consecuencia de sentirte controlado o no tener control sobre alguna parte importante de tu vida. O sea, va relacionado. Entonces, como seres humanos, si no controlo mi área amorosa, ya me estresé o ya tengo ansiedad. ¿Por qué? Porque es que yo no controlo a mi pareja y es que ahora ya no sé y a qué hora va a llegar y que no sé qué, o que estamos peleando o que él nunca me considera. Entonces todo el día vamos a estar estresados y con ansiedad porque no tenemos ese control. En la parte alimenticia o de salud, nos enfermamos, estamos con poca energía, no nos sentimos bien y nos va a dar ansiedad y estrés, pero ahí es hasta peor, porque la ansiedad y estrés nos genera más apetito. Entonces hace un círculo vicioso. Estoy comiendo mal, estoy subiendo de peso, me estoy enfermando, me da ansiedad y estrés, y entonces ya me echo unos chocolatitos, el heladito, y entonces ya se hace una bola de nieve porque nunca me puedo restaurar en esa área. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué cosas necesito dejar de lado para sentirme mejor? ¿Qué tengo que dejar de hacer ya? ¿Qué tengo que cortar para tener ese control? Y ahí es donde entra Dios. ¿Se acuerdan lo que vimos en Pedro? Que decía, descansar en Él, dejarle todo. Entonces, yo aquí les digo, ya anotaron familiar, amoroso, espiritual, y dicen, aquí no tengo control, le tachan. Y ahí está su primera lista de oración. Dios, dame control, dame paz en mi vida amorosa. Dios, dame tranquilidad en la salud, dame dominio propio en mi alimentación. Dios, tal. Pero no lo vamos a hacer nosotros porque llevamos años intentándolo y no lo podemos hacer. Entonces ahí se lo dejamos a Dios para que sea Dios quien lo haga. Entonces ahí a Dios, tú guíame y muéstrame, dame dominio propio, dame los frutos del Espíritu.
Dios, dame paciencia, dame mansedumbre, dame templanza para lograr esta área de mi vida. Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando Dios va tomando el control y Dios nos da victoria, ¿qué crees? Que ya no me siento ansioso ni con estrés porque ya tengo ese control. Ahora, digo que ya tengo yo ese control, pero sabemos que es Dios, ¿no? Ahí es donde yo se los digo, esa ley de control la manejan en el mundo, pero ya sabemos que es Dios. Es decir, le digo, Dios, dame victoria en la parte amorosa. Y dejamos a Dios que Él trabaje, que Él funcione, entra la paciencia, la fe, y después de unos meses Dios nos da esa victoria, ya la tenemos en control y ya no vamos a estar ansiosos ni con estrés, y vamos avanzando. Entonces se dan cuenta cómo tiene mucho que ver esta parte de aquí de la garantía que nos da Dios con esa ley de control. Dios quiere que tengamos control de nuestra vida. Acuérdense, Dios es un Dios de orden, justamente Dios es un Dios, le gusta tener control a Dios. Entonces, si somos cristianos, o sea, reflejamos a Cristo en pequeñito, tenemos que tener esos atributos. ¿Ustedes creen que a Dios se le sale de control algo? Pues no, Dios lo tiene en perfecto control. Por eso es una ley, porque así funcionamos. Cuando escuché eso, créanme que fue oro molido y dije, qué bueno, digo, lástima que Brian Tracy, hasta donde yo sé, no es cristiano, pero tiene mucha información valiosa que complementa, porque da información de muchos años de estudio que se da cuenta que es cierto. Y efectivamente, les digo, prácticamente es nada más que lo uniera él con lo de la Biblia, pero muchas cosas es cierto, así como funciona. Ok, aquí una disculpa por la imagen. ¿Por qué? Porque en realidad sabemos que Jesús no es así. O sea, Jesús no es nada que ver con ese, pero no encontré otra imagen, nada más quítenle la cara. Tendría que ser como el que está al lado, morenito y como un judío. Así, tal cual, como ven un judío de ahorita, así era Jesús físicamente. Ya en su momento lo veremos, pero lo hemos visto igual con Jonathan, pero tanto en cómo según físicamente es Jesús, es un engaño y nada que ver con cómo lo pintan, ¿no? Pero, ¿por qué les quise poner esta imagen? Simple y sencillamente para que se imaginen cuando todos ahí afanados, preocupados y Jesús calmando, ¿no? En el versículo 4:41. No, perdón, en el 4:39, imagínense así, esa es la imagen. Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Ahí está. Imagínense a Jesús haciendo eso. Y así no les gustaría que lo hiciera en sus tormentas, que ya él dijera, ya, calla, enmudece a lo que sea y órale. Acuérdense que él tiene control en todas las áreas que nadie más. Y aquí se preguntan, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Es importante que lo veamos porque muchas veces o muchas personas no creen que Jesús sea Dios. Entonces, vamos a leer esto. A ver, cada uno de ustedes, de los que están conectados, me van a ir leyendo cada uno de estos versículos, por favor. La mayoría son salmos. El Salmo 65:7, por favor, tú, mamá. El Salmo 89, Oli. El Salmo 93, Moni. Déjenme ver quién más está. El Salmo 104, Amada. El Salmo 107, Cintia, por favor. Déjenme nada más, voy tantito para allá y ahorita les digo. A ver, ahora sí, Salmo 65, ¿qué dice? Dice, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Ujú. Ahí se refiere a Jehová. Pero entonces, ¿qué dice? Al sosegar, el que sosiega es el que calma. Entonces ahí se refiere a Jehová y ahorita aquí vemos que Jesús igual lo está calmando. Indirectamente Jesús está diciendo, yo soy Jehová. Ok. Luego el 89. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú?
Poderoso eres, Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Gracias. Exactamente lo mismo. Tienes dominio sobre la braveza del mar y Jesús lo hizo. Acuérdense, siempre que cuando vuelvan a leer los evangelios o la vida de Jesús, vean lo que hace Jesús y en la mayoría de los casos indirectamente está diciendo yo soy Dios. Muy bien. Luego el Salmo 93. ¿Qué dice? 93:4. ¿A quién ¿Quieres? le Yo lo tocaba? Espérame. Le tocaba a Moni, pero no. Yo lo leo, no te preocupes, Mar, ahorita. Sí. 93:4 dice, Jehová en las alturas es más poderoso que el estruendo de las muchas aguas, más que las recias ondas del mar. Vemos lo mismo, ¿no? O sea, traté de ver todos los versículos donde hablan del mar. Luego el 104, por favor, del 6 al 7. No, ahí sí le tocaba a Amada, no sé si me escuche. Aquí estoy, César. Perfecto. ¿Qué dice? Es 104, ¿verdad? 104 del 6 al 7. Dice, con el abismo como con vestido la cubriste, sobre los montes estaban las aguas, a tu represión huyeron, al sonido de tu trueno se apresuraron. Exactamente, ¿no? Ujú. Es decir, tiene control sobre la naturaleza. Y el Salmo 107, sí, por favor. Tiembla y titubean como ebrios y toda su ciencia es inútil. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Gracias. Sí, ahí vemos entonces, pues nos describe, ¿no? A cada uno de nosotros, porque cuando tenemos un problema que dice, temblamos y titubeamos como ebrios, y como dice, toda su ciencia es inútil. Pues sí, porque por mucha tecnología, lo que tengamos aún al día de hoy, seguimos dependiendo plenamente de Dios. ¿Y qué dice? Entonces claman a Dios en su angustia, ¿no? Así nos pasa. Cuando estamos angustiados, ahí sí clamamos. Pero Él nos libra, dice, y los libra de sus aflicciones, cambia la tempestad en sosiego, apacigua sus ondas. O sea, Jesús estaba diciendo ahí, yo soy Dios. Y tenemos que creerlo así. O sea, como cristianos, la clave es saber que Jesús es Dios. No es un profeta, no es otro hombre cualquiera. Jesús es Dios. Por eso es que al morir alcanzó para pagar por los pecados de todos. Después tuvieron temor, pero no por las olas, sino por la majestad divina de Cristo. Efectivamente, ¿no? Ya vemos que ahora sí les dio miedo, pero por ver lo que hacía Dios. Ok, entonces les quiero hacer aquí unas preguntas, ¿no? Dice, ¿vamos en picada en nuestra vida? Yo les preguntaría eso. Les digo, es así al aire, no me las digan así como tal, pero para que la analicen. ¿Cómo van en su vida o cómo vamos? ¿Vamos en picada o vamos en ascenso? ¿Cómo se sienten? Si ahorita alguno me dice voy en picada, no importa, qué bueno, es buen momento de poner el freno de mano y cambiar muchas actitudes, muchas acciones y empezar a buscar más a Dios. Ojo, porque podemos tener tormentas, pero ir en ascenso. Es decir, podemos estar buscando a Dios, creciendo. Va a haber problemas, sí, pero vamos a ir avanzando, ¿eh? Es como lo estamos viendo. Si sentimos que vamos en picada es porque espiritualmente estamos mal.
Podremos estar laboralmente bien en muchas áreas, pero si espiritualmente andamos bajones, vamos a sentir que vamos en picada. Ahora la otra, ¿todo está bajo control? Si sí, qué bueno. No van a tener estrés, no van a tener ansiedad. Si no está bajo control, ¿qué es lo que no está bajo control? Entregarlo a Dios. ¿Se acuerdan? Jesús dormía, pero no era justamente era porque todo lo tenía bajo control. Aquí yo les leo estos. Déjenme ver. El 44:23. Despierta, ¿por qué duermes, Señor? Despierta, no te alejes para siempre. Aquí le decían, ¿no? En sus cánticos como que se estaba olvidando de ellos, aparentemente. El 69 del 1 al 2. Sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha anegado. ¿Se acuerdan que el mar representa caos? Entonces, justamente lo contrario al caos es el control. Y Dios le gusta calmar siempre la tormenta, el caos, el mar lo tranquiliza. Entonces así véanlo. Nuestra vida es como ese mar, ese caos, y Dios le va a ir dando control a cada una de las áreas. Y así imagínense, de estar así, perdón que me regrese, de estar nuestra vida así, ¿a poco no se les antoja más que esté así? El cielo despejado, el agua tranquilita, yendo avanzando con un propósito específico, avanzando hacia donde Dios quiere. Esa imagen es la que nosotros debemos de pedirle a Dios. Sí, en el mar, sí, vamos sobre el mar, sobre el caos, en el mundo de caos. Piensen eso. El mar es el mundo con el caos. También el viento puede ser, pero dejándonos guiar por Dios, que tiene control y avanzando hacia el propósito que Él quiere. Así debemos de ver nuestra vida. No nos va a quitar el mar. O sea, Dios no nos va a quitar el caos. Ahí va a estar. Pero si confiamos en Él, vamos a avanzar con tranquilidad. Eso es lo que tenemos que entender, que no esperemos que Dios no va a quitar el mar, Dios no va a cambiar las tormentas, Dios no va a quitar esos problemas así como así. Él quiere que tengamos control de nuestra vida, que dependamos de Él y así vamos a sentirnos a gusto. Esa es la diferencia. Fíjense el 4, reprendió al viento. Esta es una clave porque no se presentó como los demás profetas que oraban a Dios. ¿Qué pasaba en la mayoría de los casos? Los profetas, Elías, cualquier otro profeta oraba y le pedía a Dios que le respondiera. Pero, ¿qué pasa aquí en Marcos? Marcos 1:25. Pero Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Fue cuando echó fuera un demonio. O sea, aquí él tenía la autoridad. No era de que, Dios, por favor, echa fuera el demonio. No, él mismo lo hacía porque él tenía la autoridad. Lo mismo que con el viento, lo mismo que con los demonios, lo mismo que con la salud. Entonces, vivimos en un mundo hostil, sí, piénsenlo el mar, ahí está el mundo, pero Cristo hace posible la supervivencia. Dios tiene completa autoridad. Que no se nos olvide esto, porque muchas veces eso es el problema, que se nos olvida que Él tiene completa autoridad. Y con esto déjenme ver, sí, con esto vamos a acabar, que es conclusiones. Lo que les decía, fíjense, dice, Dios no nos librará de tormentas y tempestades de la vida. O sea, es parte de. Así va a estar el mar, muchas veces va a estar tranquilo, muchas veces va a estar
inquieto, y así va a ser nuestra vida. No esperemos que buscando a Dios, es más, ni leyendo diario ni orando, eso no va a quitarse, porque eso es algo externo, que Dios lo permite, por amor, acuérdense, por amor y porque quiere que crezcamos. También Dios no promete continuos tiempos de prosperidad, ni que seremos librados de experiencias amargas o de peligro. O sea, también no esperen que todo el tiempo vamos a estar tranquilos, que no vamos a pasar problemas o situaciones complicadas, peligros, no. Esto es lo que sí promete. Que Él va a estar con nosotros durante todo el camino, así como aquí. O sea, Él va a estar ahí. ¿Se acuerdan que Jesús maneja un liderazgo, un estilo de liderazgo que se le conoce por ejemplo? O sea, es decir, él está ahí, Él pone el ejemplo. No es un liderazgo autoritario, por ejemplo, eso es el liderazgo, por ejemplo. Él lo hace y los ven. Entonces Él va a estar ahí. Y el más importante, que nada podrá impedir que lleguemos al otro lado. O sea, Él dice, sí, va a haber tormentas, va a haber tempestad, pero yo te garantizo que vas a cruzar del lugar. Nos da esa certeza, esa fe. Así tenemos que ver. Imagínense así cada uno de nosotros en nuestro barquito, va a haber tormentas, va a haber rayos, viento, pero vamos a llegar al otro lado. Ese es el objetivo de Dios. Ok, miren, la siguiente vez que me toque, nos va a tocar ver cómo va a llegar a la región de Gadara. Porque ¿qué creen? Que justamente están cruzando al otro lado, están cruzando el mar de Galilea para llegar a la Decápolis. O sea, están pasando una tormenta, pero van a llegar a un lugar peor. Y eso es lo que vamos a ver y vamos a ver el por qué y cuál es el propósito, etcétera. Todo lo que lleva consigo eso. Pero bueno, ok, pues el día de hoy con eso vamos a concluir. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta del estudio, de su lectura, o si ya no hay dudas, pues vamos a orar, ¿no? Para concluir. Vamos a Una orar. pregunta, perdón. Ah, sí. Gádara es Gad, ¿verdad? No, no, Gadara es otra. Tú dices Gad, ese es de los Ajá, filisteos. los filisteos, Es, pero, o sea, es territorio de gigantes, ¿no? sí, en Gad es territorio de gigantes. Déjame ver, es que en este mapa no está. No, aquí no lo tengo. Pero lo mando al grupo. Es que en si no mal recuerdo, Oli, en este caso los filisteos estaban pegados al mar Mediterráneo y Gad debe de estar, no sé si ven mi mouse donde estoy señalando. ¿Sí lo ven o Sí, no? sí, lo veo. Ujú. Ah, debe de estar Gad por este lado. Pero nada Ok. más déjame busco y es que según yo está más abajo para que se pueda ver. Es diferente a Gadara. En Gadara lo que vamos a ver es parte de la Decápolis, que son 10 ciudades que ahí había bastante actividad y era de gentiles, pero es diferente a Gad de los filisteos, que ahí igual era de gigantes y había un buen de posición, pero les mando el mapa, es más, déjame ver. Es que tengo. mm, Sí, es que está más abajo, ahí no se va a alcanzar a ver porque aquí se ve Jope. En otro mapa que se los voy a mandar, si se fueran más abajo, de donde dice Betel, un poquito más abajo, ahí está Gat. Y es como tal de los filisteos, pero sí es otro lugar, está más abajo. Ah, ok. Oye, y otra pregunta. ¿Podríamos Ajá. tomar todo esto que estamos viviendo en la actualidad, por ejemplo, todo eso de la homosexualidad y todo eso, como el regreso de los dioses?
bueno, de los dioses paganos, ¿no? Porque finalmente, pues, bueno, es que me quedó una imagen muy en la mente de hoy en día, de cuando están ahorita con su onda de, ay, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice? De manifestarse con la onda Sí, gay en las calles. Y sí. entonces ves, ¿no? Que están niños. Entonces como que se me quedó que eran los dioses paganos y que sacrificaban a sus hijos, ¿no? Y yo lo vi como pues, los están haciendo que vean cosas equivocadas esos niños, ¿no? Entonces, como que tomo que esos dioses ya se están manifestando, ¿no? Los dioses paganos pues, de la homosexualidad, ¿no? ¿Podríamos tomarlo de esa manera? Ok, miren, respecto a ese tema, miren, acuérdense que hay una agenda por parte de, ahora sí que del enemigo, en la cual tiene una agenda para ir corrompiendo a la humanidad y lo van a corromper por todos lados. O sea, ahora, ¿por qué lado es por donde es más fácil que ataque? Por el tema sexual. ¿Por qué? Porque se corrompe, entonces nuestra mente se va corrompiendo, etcétera. Evidentemente todo va a ir avanzando en diferentes áreas, o sea, porque en verdad si analizáramos cada cosa, por todos lados hay un ataque, desde la alimentación, desde los medicamentos, desde lo del tema sexual, por cualquier lado. Yo lo que les diría aquí, Oli, más bien es, acuérdense, todo es, o sea, hay diferentes formas de pecar. Muchas veces, o sea, con solo mentir ya estamos pecando, que es lo mismo a matar, a violar, desde el punto de vista de Dios, es pecado. Y entonces, por todos esos aspectos va a haber más eh, corrupción. Y efectivamente hay una agenda en la cual, acuérdense, ¿qué dijo el diablo? Por ejemplo, anteriormente, ¿qué dijo? Ataca a la familia y con eso aseguro que destruyo a los niños. ¿Por qué? Porque si se divorcian los papás, el niño cómo va a crecer sin una guía, sin una autoridad, sin esa afirmación y entonces se va corrompiendo. Ahorita que ya destruyó las familias, ahora se va un poquito más allá. Efectivamente, un niño no tiene todavía la capacidad de decisión sobre su sexualidad, etcétera, y lo van influyendo de tal modo de que se va corrompiendo más. Entonces, ¿cuál es lo más importante aquí? Siempre ha existido una agenda y siempre ha existido esos dioses, si así lo quieres llamar. Lo vemos en los tiempos de Jesús. Eran dioses y tenían nombres y cada uno era regional. Y ahorita, es decir, en todos los tiempos han estado, pero ahorita se está manifestando más abiertamente todo. Ya ahorita todo ya es más directo. Quizás, por ejemplo, si en la tele antes guardaban más imágenes, más información que era para ciertos horarios, etcétera, ahorita ya no, ya ahorita ya quien lo vea, lo mismo en las redes. Entonces, lo que yo te podría decir más bien es que se está acercando todo más a lo que dice Apocalipsis. Entonces, Apocalipsis, ¿qué nos dice? Que el mundo se va a ir corrompiendo, que cada vez va a estar peor, al grado de que los padres van a entregar a los hijos y los hijos a los padres, ya va a haber una corrupción total. Entonces, pues sí, básicamente cada vez está peor el mundo y va a ir para allá. O sea, la Biblia nos dice que cada vez va a haber mayor deterioro de la humanidad. Lo vemos incluso después, les digo, la parte de Daniel, donde viene de los sueños y cada uno de los imperios y cómo se va deteriorando, que era de oro, plata, bronce, hasta que se va deteriorando, porque así va la humanidad cada vez peor. Y sí, o sea, de cierta forma, si así lo quieren ver, todos esos dioses, como lo veíamos con D minúscula, su objetivo es alejarnos de Dios, que no tengamos la verdad. Y como dice que lo que hay de los que a lo malo ven bueno y lo bueno malo, ¿no? O sea, que ya se va a ver todo al revés. Y efectivamente, ahorita si nosotros hablamos de Dios, hablamos del plan original donde dice que es el hombre y la mujer y que no se separen y que tengan sus hijos, ya te ven como mal, ya te ven como ideas del siglo pasado y ya no puedes expresarte tan abiertamente como a lo mejor las otras ideologías. Entonces, eso es lo triste. Pero lamentablemente, de acuerdo a la Biblia, así va a ir. O sea, todo eso va a seguir aumentando y por eso es importante que nosotros reforcemos más nuestra relación con Dios, para que seamos esas luces
en las tinieblas, porque al final pues ya es tinieblas. Y ese mar, o sea, ahorita si lo analizamos así, estamos en el mar y todo el tiempo va a estar en tormenta, o sea, ya vamos a estar ahí todo el tiempo en tormenta. Y la idea es que Dios esté con nosotros para que podamos mantenernos firmes y con control de nuestra vida. Claro, gracias, César. Sí, no de qué. Bueno, ahora sí, ¿alguien más tiene alguna duda o pregunta? No, nada más comentar. Ahorita de hecho te mandé dos mapas, igual se lo voy a compartir a Oli. Galat está más como, bueno, en tu mapa está casi por Perea, o sea, más abajo. No, pero Galat no, dijimos Gat, Ah, yo pensé que ella decía Galat. no Gat. Ah, ok, ok. Pero gracias, de todas formas, lo checo, pero era Gat, que era de los filisteos. Ok, gracias, sale. Bueno, pues vamos a orar ahora sí. Señor, muchas gracias por este estudio, gracias porque tú nos guías, Dios, gracias porque tú nos muestras la importancia de depender de ti. Hoy te queremos pedir que esas tormentas que tenemos en nuestra vida, tú las calmes, tú con tu palabra calmes la tormenta, la tempestad, el mar, y que nosotros podamos depender de ti, Dios, que dejemos que tú trabajes en nuestra vida, que tú nos vayas dando control en cada una de nuestras áreas para que no estemos ansiosos ni estresados, que podamos llevar una vida con gozo y aún así de cómo está el mundo, Dios, tú puedes darnos ese gozo, esa paz, paciencia, todos esos frutos que vienen en Gálatas, tú no lo puedes dar a pesar del mundo como está. Llévanos a amar a las personas, Dios, a hacer esa luz y que toda esa gente que llegue a estar en tinieblas, Dios, como nosotros lo estuvimos antes, con amor las traigamos a ti, Dios. Y sepan que cualquier pecado, por muy feo que sea, tú ya lo pagaste en la cruz y que todas las personas tienen acceso a tu salvación. Que les podamos mostrar que nosotros estábamos llenos de pecados y seguimos pecando, sin embargo tú eres quien nos salva. Llévanos a mostrarle a este mundo que no somos perfectos, sino encontramos la salvación a través de ti y que tú limpias nuestros pecados. Mucha gente, como lo dice la Biblia, va a ir en deterioro, sin embargo también dice la Biblia que va a ser los tiempos en los que más personas se van a convertir. Entonces, llévanos a ser ese instrumento, Dios, para hablar de ti con amor, que puedan ver que tú puedes cambiar sus vidas, Dios, tú puedes cambiar su interior, tú puedes pasarlos de muerte a vida espiritual, Dios. Por favor, trabaja en nuestras vidas para que lo reflejemos en ti, más bien te reflejemos en ella, Dios. Por favor, bendice a los que están conectados, a sus familias, que podamos seguir con los estudios. Y todo esto te lo pido en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.